Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias primeramente por darse la oportunidad de participar aquí en lo que es nuestro proyecto, en nuestra plática. Y bueno, primeramente les doy la bienvenida a los presentes y ahorita vamos a proceder a iniciar con nuestro tema. Pero primero, pongámonos en situación. ¿Ustedes recuerdan qué querían ser de niños? Si les hiciera esa pregunta, estoy seguro que tendría diferentes respuestas, como quizá bombero, policía, doctor. Suelen ser las respuestas más comunes cuando se le pregunta a un niño qué quiere ser de grande. Y también, si le preguntas a un niño si alguna vez jugó a fingir ser un adulto que trabajaba, que iba a su oficina, a su escuelita o así, ya sean en estos oficios de casita donde se ejercía un rol familiar, estoy seguro que muchos responderían que quizá con vergüenza, que sí lo hicieron. Para muchos, para muchos, su niñez estuvo marcada de muchos juegos, de fantasías, donde podíamos imaginarnos ejerciendo grandes trabajos, teniendo una vida con pocos problemas que nos atormentasen. Pero algo ocurrió. De un tiempo a esta parte, de un tiempo a esta parte, algo ocurrió. Esa burbuja se rompió cuando empezó a aparecer el acné, el vello y una larga serie de cambios físicos como mentales. Aquí es donde nos damos cuenta que hemos llegado a la adolescencia, donde empieza un proceso de autoconocimiento. Empezamos a ver los grises de la vida, a replantear lo que conocíamos. Las niñas, los niños comienzan a verse atractivos, tus gustos cambian otras cosas y nuestros sueños también cambian. Empezamos a forjar nuevas metas de lo que queremos lograr, nos ilusionamos con lo que habrá a futuro. O también lo que es muy probable es que esta etapa está llena de confusión, donde es difícil para nosotros comprendernos con todos los cambios que estamos pasando. Pero aún así, nos aferramos a un futuro cercano donde todo mejorará, donde al cumplir los 18, los 20, los 25, quién sabe, hasta los 30 años, estaremos en un lugar mejor en el que nos encontramos ahora, ya sea estudiando, trabajando donde queríamos, iniciando un proyecto en el cual tendría éxito, pero entonces llega ese momento, cumplimos esa edad, soplamos la vela y nada, todo sigue igual. De repente nos encontramos terminando una carrera, cual pone muchas trabas para terminar, una pandemia que nos alejó de las experiencias universitarias que queríamos vivir, o, o quizás estamos en un trabajo mal remunerado o incluso estemos buscando un trabajo que logre pagar esos adeudos que de repente tenemos encima. La vida resulta más complicada de lo que creemos que iba a ser. Empezamos a mirar con nostalgia días atrás, donde eran tiempos más simples, más sencillos, donde no había tantos problemas frente a nosotros, tanto externos como internos. El mundo se vuelve más complicado de lo que creíamos. Y entonces aquí es donde empiezan a surgir las preguntas, esas molestas preguntas que nos invaden en los momentos más privados. Preguntas como si hemos escogido la carrera correcta, si realmente esto es lo que queríamos, si me equivoqué en mi trabajo, si mi relación realmente está funcionando, estoy haciendo las cosas mal. Empezamos a dudar de todo, de nuestras relaciones, de nuestras decisiones. Y en base a esto llega la angustia. Empezamos a creer que quizá no somos lo suficiente para las expectativas que alguien o incluso nosotros mismos nos hemos impuesto. Nos encontramos perdidos, sin rumbo,
Quizá algunos de ustedes que están presentes se identifican con algo de lo que estamos comentando y podemos afirmar que no son los únicos que que se sienten así. Esto tiene un nombre acuñado por la autora Abby Wilner y se llama la crisis de los 20, de las crisis de los 20. Se ha ido mucho a hablar sobre la crisis de la mediana edad, la crisis de los 40, pero la crisis de los 20. Vamos a, vamos a empezar nuestro tema con ese tema de parte mía, de Roberto, y mi compañera Jennifer. Y vamos a empezar con el principio. Vamos a dejar claro qué es la crisis de los 20. Esta crisis ocurre, como dice, entre los 20 y 30 años, durante una transición, durante la transición desde nuestra vida infantil hasta adolescente y a la vida adulta, con todos los cambios que esto supone. En un artículo escrito por una mujer llamada Lisa Chica, que igualmente explora esta pregunta, mencionaba que se trata de una etapa marcada por apatía, desencanto, dudas, vértigo, inseguridad. Es una etapa que pasa muy desapercibida, ya que usualmente nos solemos cerrar a nuestros propios problemas pensando de que realmente no es nada importante, que vienen problemas más a futuro. O incluso hay personas que llegan a decir de que, ay, estás joven, apenas vas iniciando. O así, disminuyendo, no disminuyendo, sino reprimiendo estos sentimientos, ya que nos da miedo admitir lo que sentimos. Incluso llegamos a sentir vergüenza. Solo nuestras personas más cercanas pueden llegar a ver que estamos raros, que algo nos está pasando y también les preocupas, pero que da miedo admitirlo, porque sientes que el problema está en ti y que no te van a entender. Y de modo que intentas tirar con esto a solas y se te hace cuesta arriba. De hecho, una investigación mostró que el 86% de las personas sienten la presión de triunfar en la vida antes de los 30 años. Y si esto es así, no es extraño que sobrevengan sentimientos hasta la frustración de no conseguirlo. Quizá porque antes, si miramos atrás, incluso en series de televisión, podemos ver gente que ya en sus 25 o 30 años ya tenía un trabajo estable, quién sabe, incluso una familia. Pero ahora las cosas no son como pensábamos que iba a ser. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Vamos a ahondar en el por qué nos ocurre esto. ¿Por qué ocurre la crisis de los 20 y cómo es que nos afecta? Cabe recalcar que las crisis de edad es una parte importante de nuestro desarrollo y están presentes durante diversos momentos de nuestra vida. Pero lo que nos interesa ahora mismo es el conocer específicamente por qué pasamos esta crisis en nuestra etapa de 20 años. Y vamos a empezar hablando sobre la biología. Como había comentado al principio, durante la adolescencia empieza a haber esos cambios físicos y también mentales. Físico, físicos como el vello, la voz, la voz y principalmente las hormonas. Y las hormonas son un factor en nuestro estado. Cabe recalcar que todos nuestros cuerpos tienen un desarrollo diferente. Puede que algunos aún estén terminando su desarrollo, mientras que otros incluso hayan madurado antes. Pero al final, todos llegamos a un estado de madurez física, aproximadamente entre los 20 y 25 años. Años después de un largo periodo durante nuestras hormonas actuaron en nuestro cuerpo sin nadie que las detuviera, finalmente llega como que ese momento de equilibrio, donde nuestro cuerpo está acumulando nuestro desarrollo. Y mientras tanto, nuestra mente llega a un momento de madurez, donde empezamos a tener más presente elementos como la empatía, responsabilidad, nuestro criterio, y etcétera, etcétera. Ya nuestro cerebro ya ha terminado de desarrollarse y empieza a ser mucho más consciente de su realidad
ya ha terminado de procesar todos estos cambios y ya puede ver cierta forma como con más claridad. Pero también no solamente se trata de cosas biológicas, sino que también nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra ciudad, lugar donde vivimos, tiene mucho que ver. Si vemos en las noticias, podemos encontrar noticias que nos dejan fríos. O sea, vemos las cosas que pasan en el mundo, los problemas, las crisis que están ocurriendo, problemas que a primera vista o no parecen tener solución y problemas que nos están heredando a nosotros. Así, la incertidumbre económica, social y aparte combinado con la toma de conciencia de las dificultades que tiene que ver con el hecho de independizarse de nuestras familias y las posibles decepciones de la vida laboral, las diferencias que había entre la vida que soñábamos y la vida que estamos viviendo ahora mismo, suelen ser uno de los aspectos que se han relacionado con la vivencia de una crisis al llegar a esta etapa de 20 años. ¿Y cómo nos afecta? Creo que podemos, creo que podemos explorar en 4 aspectos principales cómo es que esta crisis nos llega a afectar. Y esos son el social, el psicológico, emocional y el profesional. Okay. Primeramente ya comentamos la parte biológica, que si bien no es 100% responsable de origen de la crisis, sí es un factor importante que ha llegado a tener influencia en estos 4 niveles, especialmente en el psicológico y en el emocional. Iniciando con cómo nos afecta emocionalmente, nos hemos dado, nos hemos dado cuenta que ya hemos crecido, ya no somos los mismos. Ya incluso si nos ven haciendo algo que nosotros tenemos costumbre de hacer, nos dicen que ya estamos muy grandes para eso. Y tomando en cuenta este choque en el que nos damos cuenta de que ya no somos unos jóvenes irresponsables, sino que ahora tenemos que fungir la función como un adulto funcional, esa necesidad de madurez hace que nuestras necesidades emocionales se complejen y también busquemos una estabilidad, ese punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, esa búsqueda nos llega a causar lo que es ansiedad, al no sentirnos lo suficientemente aptos para lo que es la vida adulta. También podemos tomar en cuenta que en este nivel nos surge la necesidad de establecer un vínculo emocional, a veces del tipo romántico, o a veces no siempre, solamente tener un vínculo emocional con una larga duración y estabilidad. Tenemos esa necesidad de tener a alguien que nos acompañe, que esté con nosotros, ya sea una pareja, ¿no? Un amigo o incluso un familiar. Porque eso nos ayuda, sentimos que nos ayuda para poder lo que es ir sobrepasar llenar ese vacío que se nos está formando adentro. Y principalmente lo que más nos suele afectar es ese sentimiento de aislamiento y soledad, especialmente de tipo emocional. Como ya he comentado hace un momento, el no sentirnos suficiente, tanto para alguien, para tanto nuestros padres, o tanto para nosotros mismos. Pasando al siguiente punto, el nivel psicológico, podemos encontrar muchos detalles, podemos ahondar muchas más cosas que están muy relacionadas con el ámbito emocional. Podemos encontrar cómo las exigencias del mundo adulto hacen que nos sintamos sobrepasados. No estamos preparados para unas responsabilidades que nos están imponiendo, que nos producen estrés, aburrimiento, inseguridad, miedo y un sinfín de sentimientos que no nos gustan. También algo que nos suele suceder es ese sentimiento de no reconocernos.
nos, darnos cuenta que hemos cambiado, a veces sin darnos cuenta, nos causa, nos causa una crisis de... Disculpen, que creo que hay un problema con el micrófono. Ok. Ok, creo que se me escucha mejor. Ok, ¿cuándo me queda? ¿Sí? Ah, sí. Que, que llega un momento en el que nos damos cuenta que hemos cambiado y que no nos dimos cuenta que hemos cambiado. Y al mirarnos al espejo nos damos cuenta que no nos reconocemos. Ya no, lo que creíamos que habíamos aprendido de nosotros mismos muchas veces vuelve a replantearse. Eh, y continuamos con esa búsqueda de nuestro propio yo, en formar nuestra propia personalidad. Y también lo más importante son las inseguridades que nos surgen tanto del futuro y del pasado. Sobre el futuro, viendo las cosas como están, nos hace tener inseguridad sobre lo que puede venir y muchas veces llega a plantearnos cambios de opinión frecuentes para poder redirigir nuestra vida. Nos damos cuenta que quizá conseguir nuestras metas es más difícil de lo que pensamos. Incluso algo tan sencillo como conseguir un trabajo se ve, se ve sobrepasado por la situación actual en el que hay mucha demanda, en el que es difícil conseguir un trabajo estable que haga valer nuestros derechos y que realmente esté de acuerdo con lo que estudiamos. Y eso también esa inseguridad llega también hasta el pasado, porque nos damos cuenta, nos hace sentir que los logros que hemos hecho hasta el momento, sentimos que no valen nada, los ponemos en duda y a veces nos arrepentimos de nuestra trayectoria. ¿A cuántos no le habrán pasado que se dan cuenta que realmente la carrera que pensaron que querían estudiar realmente no es lo que querían? O que no encuentran trabajo en la carrera que estudiaron y eso las hace pensar, me equivoqué de carrera. También algo que puede llegar a suceder para muchas personas, dependiendo también de su contexto familiar y así, es que se puede propiciar el uso de vicios, no necesariamente de drogas y alcohol, sino otras cosas que pueden llegar a afectarnos física y emocionalmente, pero que nos hace sentir bien, como una forma de poder distraernos de la situación actual en la que nosotros nos encontramos. También, como había comentado hace un momento, empieza a surgir nostalgia por la vida anterior, por la enseñanza secundaria, o la preparatoria, cuando se veía en el presente, cuando hemos visto muchas de esas imágenes te despiertas y te das cuenta que vuelves a tener 7 años. Tu madre te dice que no vayas a la escuela porque está lloviendo y te quedas toda la mañana viendo caricaturas. Empezamos a sentir como que esa nostalgia, aun si tal vez no era perfecto, nos sentíamos cómodos porque realmente nuestra única preocupación era poder resolver esas sumas que la maestra nos encargó y éramos incapaces de poder entender. Y también suele surgir mucho una comparación constante con los demás. Vemos historias de gente que está teniendo éxito, que está teniendo sus negocios y nos da envidia. No necesariamente una envidia mala, sino una envidia natural del ser humano, de la buena, como dice, en el que, pero dañina a largo plazo, porque miramos a esa persona teniendo éxito y si bien nos podemos alegrar por esa persona, a veces nos hace mirarnos a nosotros y decir, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué, ¿Por qué yo no puedo estar en el mismo lugar que él? ¿Por qué yo estoy batallando mal? ¿Por qué las cosas no se me dan? Y eso sigue alimentando esa inseguridad interna en el que no somos suficientes, nuestros logros obtenidos.
Y esto nos conlleva a que cuando antes celebrábamos nuestros cumpleaños con emoción, con regalos, con la comida familiar o con los amigos, comienza a darte pánico, sabiendo ya que no eres un adolescente, sino que ahora eres un adulto, que tienes que trabajar como adulto y que cada año que pasa vienen más y más cosas. Te da ganas de poner freno, te da ganas de decir, párense ya, yo aquí me quiero bajar, ya no quiero seguir. Y todas estas cosas nos afectan psicológicamente, principalmente, como comento, en la inseguridad, tanto de nosotros mismos, de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer. Y eso se llega a reflejar en los siguientes niveles, como es el nivel social. Bueno, como es el nivel social y el profesional. En el nivel, déjalo ahí en el profesional. En el profesional, vamos a explorar un poquito más acá. Como había comentado, buscamos un trabajo o tenemos un trabajo que no nos satisface, ya sea porque no está tan relacionado con lo que queríamos trabajar, no está relacionado con lo que estudiamos, o no encontramos ese trabajo que se adecue a lo que nos estudiamos y nos toca estar en un trabajo que realmente no nos llene. Empezamos a ver la realidad del mundo laboral y es decepcionante, y eso llena de incertidumbre y también insatisfacción. Y como ya he comentado, aumenta esa inseguridad de lo que va a pasar en el futuro. También se tiene ese sentimiento de no ser suficientemente bueno al encontrar un trabajo. También encontramos la frustración, una desilusión, y llega entonces el conformismo. Pues lo que sea está bien. O sea, cualquier cosa que me alcance para pagar las cuentas, y si Dios quiere, pues que me dé tiempo para tener una vida normal. O en casos de que si tenemos empleo, empezamos a aspirar a tener un mejor sueldo, una mejor promoción, un mejor horario, algo que nos guste más, una mejor relación con los compañeros, y la búsqueda de eso puede llegar a llevarnos a un continuo estado de tensión, ansiedad y preocupación, y eso nos choca mucho con nuestra percepción en la universidad o incluso antes de entrar a la universidad. ¿Cuántos de nosotros ¿Cuántos de nosotros no veíamos más de la universidad? O sea, sí, sabíamos todos que después de la universidad íbamos a entrar a trabajar, pero durante mucho tiempo, durante toda nuestra vida, literalmente, la escuela fue parte de nuestra infancia, de nuestro desarrollo. La escuela ha estado hemos estado en la escuela desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y ahora universidad. Toda nuestra vida fue estudia, 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 estudia. Y finalmente, pues, llegamos al final, llegamos a la meta y nos encontramos con el panorama y choca con ese sentimiento de logro en el que empezamos a dudar de nosotros. Empezamos a dudar de lo que aprendimos y nos quedamos perdidos. Eh, ¿Ahora qué? Como dice, como dice el final de Buscando a Nemo, ¿ahora qué? Pasando a lo que es al nivel social, tenemos que tomar en cuenta que si bien muchos nos tenemos cerrar nuestros sentimientos sobre cómo nos sentimos, eso nos hace olvidar que no solo nosotros cambiamos, sino que nuestros amigos igualmente están pasando por un periodo similar de cambios que tienen efecto en nuestras relaciones. Algunas relaciones empiezan a diluir, también empezamos a ser más selectivos con la clase de relaciones que buscamos tener. También llegamos a evaluar las que tenemos actualmente
y empezamos a reconsiderar si realmente es una influencia positiva para nosotros o al contrario, si nosotros somos una influencia positiva y añadimos algo de valor a nuestras relaciones, tanto de amistades como de amorosas. Y considerando todo esto, solamente nos queda la pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? El mundo es complicado, mucho más complicado, nos sobrepasa, estamos perdidos, nos están encargando responsabilidades que sobrepasan nuestras capacidades y tenemos que hacer algo, pero ya estamos muy ocupados lidiando con nuestras propias cosas, replanteando nuestras propias cosas personales, nuestros trabajos, nuestras ideas, nuestras amistades. Así que queda la pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues podemos quedarnos bloqueados o podemos tratar de resignificar este estado de crisis como una oportunidad de hacer los cambios necesarios para que nuestra vida se acerque a los que deseamos. Cabe mencionar, cabe recordar que las crisis es parte de la vida. Todo nuestra vida, cada momento de nuestra vida vamos a tener una crisis. Por eso está en la crisis de los 40, la crisis de tercera edad, y eso nos da a entender que esto es un proceso natural. Pasar esta crisis es un momento natural de nuestra vida. Es parte de nuestro desarrollo. Y nos da una oportunidad para replantear nuestras prioridades y nuestros valores. Además, podemos evaluar en qué nos estamos enfocando y en qué nos hace falta mejorar, tanto nuestros aspectos laborales, emocionales y nuestras relaciones, y qué es lo que necesitamos realmente para sentirnos autorrealizados. Y también estamos en ese punto, hace mucho estamos en ese punto en el que sentimos que no hay salida y olvidamos que esa es una etapa natural, pero como toda etapa natural, tiene sus fases. Así que antes de ir a qué podemos hacer respecto con nuestra crisis, podemos explorar un poquito cuáles son las fases que la conforman. Según el autor Oliver Robinson, un investigador de la Universidad de Greenwich, esta crisis suele atravesar 4 fases. La primera es que el adulto joven se sienta atrapado en sus opciones. Puede que llevemos años en una relación en la que estemos insatisfechos, o por el contrario, que no hemos tenido ninguna relación y llegamos a una etapa en la que creemos que no vamos a tenerla nunca porque realmente no somos suficientes o porque no hay nadie que se acerque a nuestros, por eso puede decirlo, criterios, o simplemente no nos sentimos capaces de tener una relación. Puede que estamos en un trabajo que no nos llena, que no hemos encontrado ninguno y que se ve muy negro encontrarlo. Es en este momento en el que creemos que nuestra situación es irreversible y empezamos a dudar de las elecciones que hicimos. Pero entonces llega la segunda etapa, que es el sentir un fuerte deseo de cambiar. Pero lo que sucede aquí es que tenemos un miedo al cambio y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Esto muchas veces genera que tomemos decisiones drásticas, como puede ser romper con una pareja o incluso dejar el trabajo. Pero es importante considerar la organización en este punto. Sí, llega con ese deseo de cambiar, pero tenemos que tenernos un momento para analizar cómo llevar a cabo ese cambio, qué es lo que necesita atención, qué es lo que necesita más cuidado. Y si llegamos a
Así llegamos a la parte 3, la fase 3, en el que se decidimos hacer un cambio, sacar nuevos recursos y probar otras experiencias. Esta suele ser una etapa en la que solemos experimentar fuertes sentimientos de abatimiento y soledad, incluso depresión. Sin embargo, podemos combatirlos y con apoyo podemos empezar a cambios en nuestra vida, nuestras opciones, buscar nuestras opciones, nuevas aficiones y así poco a poco encontrar recursos para poder afrontar la vida adulta. También en esta etapa emprendemos sobre el riesgo del cambio, aceptar que las cosas no van a salir como nosotros esperamos. Y así poco a poco llegamos a la cuarta fase, en el que recuperamos el control y empieza una nueva etapa. Poco a poco, no en días, no en semanas, pueden que incluso años, estos cambios se van consolidando y se va logrando poco a poco una estabilidad en la vida. Pueden desarrollarse sentimientos de interés, orgullo, motivación. Ya no se siente tanta dispersión, sino que tienen los objetivos más claros. Sin realmente que se eliminaran todos los problemas, lo que se cambia en nosotros mismos. Donde nos sentimos más ajustados al adulto que somos y llegamos a ver con más claridad la vida. Cada fase cada fase es diferente. Algunas ocupan más tiempo, otras menos tiempo. A veces nos podemos incluso saltar fases con lo cortas que son. Pero esto no es un proceso que dura un año, incluso 2. Es un proceso que requiere su tiempo y que igual como el desarrollo físico y emocional, es diferente para cada persona. Es diferente para cada uno de nosotros. Pero lo que importa es realmente seguir adelante. Entender que aunque parece que todo está oscuro, si sigues avanzando, puedes llegar a un mejor lugar. Y por eso mismo le vamos a dar unos consejos. Porque sí, podemos terminar aquí y decir échele ganas, mijo. Pero sabemos que realmente es una ayuda. Realmente muchas veces llega como que a agüitarnos un poco más. Pero por eso aquí mismo les vamos a dar unos consejos. Consejos que pueden ir practicando de poco a poco, pueden implementar de poco a poco en su vida, para que si se encuentran en esta situación, se encuentran en esta crisis o si están pasando una etapa llena de cambios, puedan sentirse apoyados, puedan sentirse apoyados y tengan esa motivación, lo que es para enfrentar los cambios y problemas que vienen adelante. Y como decía, aquí tenemos unos consejos. Primero, tenemos que abandonar la creencia que el problema somos nosotros. Como dije, esta crisis es un proceso natural de nuestra vida. Es una etapa 100% normal, un proceso de cambio que todos tenemos que pasar. Y en este proceso de cambio tenemos que entender que no somos ningún fracasado. Porque ante la certidumbre se nos puede generar lo que es apatía y desesperanza. Pero cabe la pena recordar que no hemos fracasado porque aún tenemos una vida por delante. Sí, esa vida por delante llegó de golpe y sin apenas darnos cuenta de acomodarnos, pero con el tiempo vamos viendo que aún tenemos mucha vida por delante. Quizá no tenemos los recursos y componentes que esperábamos a nuestra edad, pero basarnos solamente en lo que conseguimos, sabiendo que algunas cosas no dependen de nosotros, sino del contexto en el que crecimos, de factores externos, llega a ser irracional e injusto. También, lo importante es aceptar que estamos creciendo, entender que ya no somos unos adolescentes. Tenemos que aceptar que tenemos nuevas responsabilidades, nuevos retos, pero también, cierta forma, mayores recompensas. Y aunque todo mismo parece un mundo, podemos alcanzar a ver la vida de forma un poco más amable. Muchas veces las redes sociales o lo que nosotros vemos, solemos encontrar lo malo.
pero si aprendemos a mirar un poco más con ayuda, podemos encontrar las cosas buenas que nos ofrece la vida. También, otra vez, lo voy a reafirmar, es entender que esto que ocurre es temporal, no dura para siempre, es una etapa de nuestra vida. Si hay algo cierto que en la vida, es que todo pasa, lo único que queda es el cambio, y es algo que tenemos que aceptar. No podemos luchar contra el cambio. Es importante aceptar los cambios que vienen en nosotros y adaptarnos también a los que vienen. También, lo hecho queda. No hay que aferrarnos al pasado. Muchas veces nos solemos quedar con esos momentos de nostalgia, no solamente con las cosas buenas, sino con las cosas malas. Nos solemos quedar pensando en nuestros errores pasados, en el por qué hice eso y así. Pero no tenemos por qué aferrarnos al pasado. Sí, quizá a veces nos equivocamos anteriores veces, quizá nos arrepintamos de alguna decisión, pero eso no se puede cambiar. Lo que podemos hacer es buscar que podamos aprender de los errores que hemos sentido que hemos cometido o que realmente hemos cometido. El único que nos queda, el, lo único que nos queda, aprender. El pasado el pasado es solamente un recuerdo. Y el futuro es una ilusión. Sí, la incertidumbre del futuro es algo que nos acompañará siempre, en todo momento de nuestra vida, pero realmente no podemos predecirlo y por tanto nunca sabremos si ocurrirá lo esperado. A veces simplemente habrá un cambio que cambie todos nuestros planes o las cosas sí salgan como que nosotros queremos, pero quizá no nos sentimos satisfechos. Por eso mismo es importante entender esto. El futuro no está escrito. Aún así, es importante marcarnos objetivos que nos motiven y nos orienten, pero no de forma rígida, sino de forma más flexible, considerando que las circunstancias pueden cambiar. Pensar mucho en el pasado o en el futuro hace que nos desviemos del hoy y que no podamos alcanzar a disfrutar y atender lo que hoy tienen en nuestra vida. Como decía, como decía un personaje de la película de Kung Fu Panda, el pasado es un recuerdo y el futuro es una ilusión, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. También es importante priorizar y evaluar todas las áreas de nuestra vida, ya que puede que nos estemos centrando demasiado en una o dos de ellas, lo que hace que perdamos toda la energía por esas áreas y esté descuidando al resto. Eso solo aumenta el malestar y empeora la crisis. Por ejemplo, puede que estemos demasiado centrados en el área laboral, incluso en el área amorosa, descuidando áreas como la familia, nuestras amistades, un uso sano o nuestro propio autocuidado. Aquí es importante hacer una organización, no solamente con lo que necesita mejorar, sino con lo que ver qué es importante para nosotros en nuestra vida y ver qué necesita nuestra atención, sin dejar de tener todas las demás áreas. A veces queremos hacer todo al mismo tiempo y sentimos que no tenemos tiempo para nada. Y por eso mismo es importante priorizar, ver qué es más importante, no ver qué es más importante, sino saber organizar y ver qué es lo que necesita más de ti, ya sea, ya sea tu área laboral o tu área personal o tus relaciones con familia, porque todas estas áreas son importantes para nuestro desarrollo. Y lo más importante, hablar y pedir ayuda. Atrévete a compartir tus miedos. No pasa absolutamente nada. No hay nada de qué avergonzarnos. Así que compartirlo puede ayudar a que saque su cabeza de la pelotera y podamos empezar a poner orden y dar sentido a lo que pensamos y sentimos.
quizá te sorprenda y algún adulto de tu entorno te entienda más de lo que crees. A la vez posiblemente ya pasó por ahí también. O también hablar con gente de nuestra edad nos hará ver que hay personas que se encuentran con algo parecido y eso te hace conectar con el compartir. Y de cierta manera hará que en cierta forma sueltes tensión y tengas un mayor panorama sobre tu vida. No somos islas, todos somos personas, cada quien con sus virtudes, defectos, sueños, anhelos y también problemas. Y sí, hay en cierta manera, todo, cada quien tiene que encargarse de sus cosas, pero eso no significa que tengamos que hacerlo solos. Siguiente punto, reconocer que nuestro miedo es algo normal. Es un momento de cambios, ya lo he dicho. Cambios que dan miedo. Tengas la edad que tengas. De niño nos daba miedo entrar a la secundaria. Después ese miedo se transformó en miedo a la universidad. Y ahora este miedo está en nuestro inicio de nuestra vida adulta. Es importante remarcar que valiente es aquel que no le da miedo enfrentarse a una natación, sino que, a pesar de tener miedo, decide afrontarlo. Está bien tener miedo. Incluso está bien tener un momento donde necesitas parar y respirar. Pero lo importante de todo es no quedarse tirado. Buscar ayuda, pedir ayuda está bien, porque, porque lo importante es seguir, levantarse, limpiarse y seguir. Si te vuelves a caer, está bien, toma su proceso, pero al final es necesario levantarse, porque sí puedes hacerlo. También podemos hacer actividades que aporten bienestar. ¿Qué actividades pueden ser? Bueno, puede ser algo que nos guste, puede ser algo que nos desestrese, ya sea como jugar un juego, salir a caminar, salir a correr, practicar algún deporte, dibujar, escribir. No tenemos que ser necesariamente buenos, solamente tiene que ser algo que nos llene, algo que nos sirva para desestresarnos, pero también para que nos sirva para nuestro desarrollo. Incluso ver una serie, una película, está bien, está bien, porque en las historias podemos encontrar cosas que podemos implementar en nuestra vida. También es importante preguntarnos si lo que nos planteamos conseguir es realmente algo que nosotros deseamos, o es una imposición marcada por, ya sea por un familiar o por el contexto en el que hemos vivido. Por ejemplo, el tener que independizarnos ya, o tener una pareja, o que tenemos que hacer algo ya de una vez con nuestra vida, porque que la vida se nos va de nuestras manos. Y sí, puede que sea deseable, pero no es una obligación. Es importante considerar qué creencias son las que nos hemos impuesto nosotros mismos, ya sea por alguien externo o, como he comentado, nosotros mismos. Esta es una opción igual de válida que las demás y puede quitarnos presión. Y es incluso que disfrutes tu estado actual, sea cual sea. También es importante tener mucha paciencia, porque, como había comentado, este proceso no es corto. Este proceso pasa por distintas etapas en las cuales cada uno pasa un tiempo. Las cosas no suceden ya. Por ejemplo, encontrar un primer trabajo o el trabajo de tu vida cuesta y normalmente no ocurre rápidamente, sino que a veces incluso se llega a pasar por unos trabajos medio. Igual lo mismo con encontrar una pareja. Lo normal es tener varios fracasos antes de dar con una que sea estable. Y si acabas de conocer a algunos amigos, se toma un tiempo lo que es generar una confianza, llegar a una intimidad suficiente para lo que es llamarlos amigos de verdad. También permítanse la contradicción.
Los humanos podemos albergar contradicciones como que en un día sentirnos totalmente animados, 100% motivados, con ganas de hacer todo, de arreglar todo, que nos queremos comer al mundo y al día siguiente nos da miedo, que empezamos a poner pegas, que me derrumbo y ya no me como ni un pimiento. Uno puede tener muy claro algo ahora y dentro de un rato no, pero esto no significa que nos estamos volviendo locos, sino que es parte de nuestro proceso, no es parte de nuestro proceso de nuestra crisis. También lo más importante es aprender a aumentar la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. Muchas veces las cosas no van a salir como nosotros esperamos y como nos merecemos. Y casi nunca tendremos certeza sobre nada que tenemos que elegir. Así es la vida. Y por eso lo más importante es aprender a ser tolerantes con nosotros mismos, aceptar el fracaso, porque el fracaso es una parte importante de nuestra vida que nos marca, que nos, que nos desarrolla. Del fracaso se aprende, del éxito no mucho, la verdad, pero del fracaso solo se aprende si aprendemos a tolerar la frustración. Ya para, hacer, ya para cerrar, quiero terminar con la imagen que podemos ver acá, a su derecha. Una pequeña frase que me gustó mucho cuando la vi, que había comentado hace más arriba, que la vida puede ser como este túnel oscuro. No siempre podemos ver la luz al final del camino, pero si seguimos adelante, podemos llegar a un lugar mejor. Así que, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo podemos pensar en cerrar este tema? ¿O qué nos podemos llevar? Creo que lo que podemos llevar es principalmente lo que he estado recalcando durante todo ese tema. El cambio. Aceptar, aceptar que a veces fracasamos, que a veces tenemos éxito. Ser más tolerantes con estas frustraciones y las incertidumbres. Y principalmente hablar, pedir ayuda. No estamos solos en esto. Si muchas veces nos centramos mucho en nosotros mismos y no podemos ver que hay muchas personas que están pasando lo mismo que nosotros. Si nos ponemos a fijar en nuestros compañeros de clase, en nuestros compañeros de trabajo, cada persona dentro de esa persona tiene un montón de situaciones por las que está pasando, de lo que no somos conscientes. Y muy probablemente también esté pasando por un periodo de crisis, un periodo de miedo. La vida adulta da miedo. Da miedo porque, da miedo porque realmente no existe una meta clara. Desde en nuestra niñez, nuestras metas estaban siempre muy claras. Sacar 10 en el examen, terminar nuestras tareas, terminar las primaria, secundaria. Pero ahora estamos sueltos por el mundo, no sabemos qué hacer. Bueno, yo les puedo decir qué hacer. Es buscar no estar solos, buscar gente con la cual compartir. Porque como dije hace rato, sí, cada quien tiene que encargarse de nuestras propias cosas, pero no tenemos por qué hacerlo solos. Y bueno, vamos a aprovechar este pequeño espacio por si alguien quiere comentar algo, comentar una duda, que con todo gusto les podemos responder.
Bueno, si alguien quiere compartir algo, adelante, tiene el micrófono. Bueno, está bien, no pasa nada. Puede que intentamos procesar un poco esto. Creo que podemos aprovechar lo que nos llevamos de ese tema. Vamos a aprovechar para hacernos una reflexión a nosotros mismos. Con lo que hemos visto hoy, creo que podemos explorarnos un poco nosotros mismos, ver si realmente estamos pasando por este periodo de crisis. Y una vez que somos conscientes del momento en el que estamos, nuestro estado, creo que realmente podemos hacer algo. El primer paso es ser consciente de esto, que no estamos bien. Y está bien aceptar que no estamos bien, porque al menos podremos hacer algo al respecto. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Realmente espero que les haya gustado el tema y que esto les pueda servir algo algo en su día a día, que se puedan llevar algo de esto, una nueva perspectiva de ustedes mismos, de sus relaciones, y no están solos. Aún sí parece que no, que están solos, que todo esto solo lo pasan ustedes. Realmente no es así. Miren a su alrededor y verán que no estamos solos. Muchas gracias por su atención.